Les saludo de nuevo, soy Carlos Artieda, representante de Bexel Consulting para América Latina. Esta es la segunda sesión del curso BIM Project Management Workflows Using Bexel Manager, del programa gratuito de educación en línea de Bexel Consulting. El título de esta sesión es Bexel Manager, Data Management and CBS, que significa Custom Breakdowns, y es una introducción a los desgloses personalizados de los elementos del modelo BIM utilizando Bexel Manager, y una introducción a la gestión de las propiedades de los elementos y atributos del modelo. Empezaremos con una revisión sobre la actualización del modelo BIM en Bexel Manager y cómo comparar modelos. En la ventana gráfica de Bexel Manager tenemos una versión de un proyecto creado a partir de archivos IFC. Cerraremos la versión actual del proyecto para generar una nueva versión a partir de ella, añadiendo nuevos archivos IFC para después comparar la versión original y la actualizada. Clic en el botón de la aplicación y luego clic en Close Project. Después hacemos clic en Projects and Versions. Seleccionamos la versión que acabamos de cerrar. Clic Update. Nombramos la nueva versión. Clic Choose para escoger los nuevos archivos y seleccionamos los archivos IFC del diseño actualizado con la aplicación de diseño, como Revit. Clic OK. En la ventana Match Sources, el sistema nos indica cómo queremos actualizar el proyecto. En Match to Source, seleccionamos el archivo IFC de la versión original para indicar que se trata del mismo diseño pero actualizado, y no de un nuevo diseño, para que los elementos se vinculen de la misma forma a todo el progreso del modelado de la información del modelo que hayamos hecho hasta entonces. En Match to Building, seleccionamos el edificio original para que los elementos se asignen a los mismos grupos y clasificaciones del edificio original. En Missing Elements, seleccionamos Keep and Add to Selection Sets para conservar y añadir a los conjuntos de selección los elementos de la versión original que ya no se encuentren en el archivo IFC. Todos los elementos del modelo que se eliminaron en el nuevo archivo IFC ya no van a formar parte del modelo de la versión actual en Bexel Manager, pero se van a conservar en los grupos de clasificación para poder comparar las versiones. Seleccionamos la nueva versión y clic en Open para abrirla. Una observación: las versiones de proyectos que hemos creado pero que no hemos abierto y guardado aparecen sin imagen. Una vez que las abrimos y hacemos clic en Save, se actualizan con una imagen del modelo. Este es el proyecto actualizado. En el módulo Selection Sets, en la carpeta Source Selection Sets, aparecen los conjuntos de selección generados a partir del archivo fuente. Dentro de la carpeta Update Selection Sets se generan las carpetas de cada nueva versión del proyecto con sus grupos, que son Added Elements, para elementos que se añadieron al modelo BIM, Elements Missing in Source, que son los elementos eliminados del modelo que no existen en el nuevo archivo IFC, Elements with Change Geometry y Elements with Change Properties. Podemos cambiar los colores de los nuevos elementos añadidos seleccionando su conjunto de selección. Clic derecho dentro de la ventana gráfica, Change Color, Selected Elements. Escogemos un color verde, por ejemplo. Luego seleccionamos el conjunto de elementos que ya no forman parte de la versión actual y cambiamos su color a rojo, por ejemplo. Y para los elementos comunes a las dos versiones, pero que cambió su geometría o propiedades, en la nueva versión los coloreamos en naranja.
Clic en el circulito naranja a la izquierda del grupo de elementos eliminados para ocultarlos en la representación tridimensional del modelo. Así también ocultamos los elementos añadidos para visualizar únicamente los que fueron modificados, por ejemplo. Así podemos comparar visualmente diferentes versiones del proyecto. Vamos a continuar con el tema principal de esta sesión, que son las opciones avanzadas para el desglose de elementos del modelo. Los módulos a la izquierda sirven para explorar los elementos del modelo BIM y los módulos a la derecha para explorar y gestionar las propiedades de los elementos seleccionados y la información relacionada a estos. Recordando las pestañas del módulo Building Explorer, la pestaña Elements es para agrupar los elementos según su tipo. Spatial Structure para agruparlos de acuerdo a los edificios, pisos, niveles, elevaciones. La pestaña Systems para agruparlos conforme a los sistemas de la edificación y sistemas MEP, y Workset Structure para agrupar los elementos acorde a los worksets de elementos generados en Revit, en caso de que hayamos diseñado el modelo en Revit. Vimos también que si generamos la versión del modelo con archivos generados usando otras aplicaciones de diseño que no sean Revit, como ArchiCAD, por ejemplo, las agrupaciones de elementos provenientes del modelo fuente se generarán en el módulo Selection Sets en lugar de generarse en Workset Structure. En esta versión podemos ver las capas o layers y también las clasificaciones generadas en ArchiCAD. Pexel Manager genera los worksets o layers según sea el caso automáticamente al crear una versión de un proyecto. Para hacer nuestras clasificaciones y desgloses personalizados de los elementos de nuestro modelo, utilizamos el módulo Custom Breakdowns, y para hacer las agrupaciones de elementos usamos la información y datos disponibles en el módulo Properties. Hacemos clic en New para crear un nuevo desglose personalizado. Se abre la ventana Edit Custom Breakdowns. En Name nombramos el nuevo desglose de elementos. En el recuadro Breakdown aparecen los elementos seleccionados actualmente, pero vamos a escoger los elementos que queremos que conformen el nuevo desglose. En Type seleccionamos un criterio de clasificación para empezar con la inclusión de los elementos en lo que será el desglose personalizado. Si seleccionamos Buildings, se habilitarán los edificios como el nivel de agrupación más específico. Con Building Stories, se habilitarán los pisos de los edificios como la segregación más específica. Con Categories, se habilitarán las agrupaciones por categorías que son los tipos de elementos. Con Families, la selección de elementos se habilitará por familias, que son los subgrupos de las categorías. Con Selection Sets, se habilitará la selección de los elementos de acuerdo a los conjuntos de selección. Y finalmente con Elements se habilitará la selección para el desglose a partir de los elementos actualmente seleccionados en el modelo. Utilizaremos Buildings para incluir directamente todos los elementos de los edificios. Seleccionamos los dos edificios y hacemos clic en Use Selection para comenzar la creación del desglose. Ahora seleccionaremos el desglose y hacemos clic derecho. En Add Rule seleccionamos la primera regla de segregación. Clic en Building para que los elementos se agrupen según los edificios del modelo. Seleccionamos el primer nivel de segregación, clic derecho y seleccionamos Family
para que la segunda regla de segregación sea según las familias de elementos. Hemos creado una jerarquía para nuestro desglose personalizado. Ahora vamos a asignar colores a los elementos de acuerdo con los grupos del nivel de segregación seleccionado, por familias en este caso. Clic en Set Color Coding Rule y se asigna un color a cada familia. Clic OK y se genera el nuevo desglose personalizado que segrega todos los elementos incluidos en él, primeramente con base en los edificios del modelo y luego según las familias de elementos. Así podemos agrupar jerárquicamente los elementos de acuerdo con parámetros específicos, para segregar los elementos sencillamente según nuestras necesidades específicas, como palabras dentro de los nombres de los elementos, sufijos o prefijos. Para identificar visualmente los grupos según su color, seleccionamos 3D Color Coded View para el desglose personalizado, que es la vista tridimensional en perspectiva y clasificada por colores. O podemos seleccionar Orthographic Color Coded View. Si queremos cambiar los colores de los grupos, seleccionamos cualquier grupo del desglose y hacemos clic en Edit. Seleccionamos uno o varios grupos, clic derecho, Change Color y escogemos el nuevo color. También podemos modificar la segregación del desglose, seleccionando cualquier grupo, clic en Edit, clic Reset Tree, seleccionamos un nivel y clic derecho. Agregamos una regla de segregación adicional, por ejemplo, por material. Para organizar la estructura jerárquica de segregación, seleccionamos la regla y hacemos clic en las flechitas azules para cambiar su jerarquía. Clic OK para actualizar el desglose personalizado. Ahora, los elementos de nuestro Custom Breakdown se segregan primero de acuerdo al edificio que pertenecen, luego según su material y por último de acuerdo a su familia. Vamos a ver las opciones avanzadas de desglose utilizando datos más específicos. Primero seleccionamos cualquier elemento y en el módulo Properties podemos ver las propiedades generadas con el software de diseño. En la ventana Properties hacemos clic en el botón Property y seleccionamos Options and Filters. Se abre la ventana Options. En Filter Properties by Element Parents, marcamos la casilla para incluir solo los tipos de propiedades que queremos que estén disponibles para ser usadas. Y para filtrar más específicamente, marcamos la casilla Use Filtering by Property Groups, que permite marcar o desmarcar las propiedades de los grupos de elementos. En la aplicación de diseño, a los elementos del modelo se les asignaron códigos de acuerdo a los sistemas de clasificación Uniformat y Master Format, y al generar la versión del proyecto se importaron esos datos, así que podemos usar los valores de esas propiedades o de cualquier propiedad para segregar los elementos. Entonces, vamos a crear un nuevo desglose personalizado y lo nombramos Uniformat. En Type, seleccionamos Buildings
para incluir los elementos contenidos en los edificios. Seleccionamos solo el grupo del primer edificio. Agregamos los elementos al desglose y se incluyeron 11.281 elementos, que vamos a segregar no solamente con reglas directas, sino también basándonos en sus propiedades. Clic derecho, Add Rule, y tenemos las opciones Discrete Property para propiedades textuales normalmente, y la opción Continuous Property para propiedades numéricas. Seleccionamos Discrete Property y se abre la ventana Select Discrete Property, donde el sistema lista todas las propiedades discretas disponibles del modelo BIM. En Filter ingresamos el texto para filtrar las propiedades y clic en el icono de embudo. Seleccionamos la propiedad Uniformat. El sistema crea el nuevo desglose cuyos grupos fueron generados automáticamente a partir de los códigos de clasificación asignados a los elementos como propiedad. Activamos la visibilidad de los elementos y en 3D Color Coded View se muestran coloreados los elementos que pertenecen al desglose. Seleccionamos cualquiera de estos grupos y en el módulo Properties, en el tipo de propiedad Text, en la propiedad Uniformat, podemos comprobar que tiene el mismo código asignado. Vamos a segregar adicionalmente estos elementos de acuerdo a su nivel dentro del edificio. También podemos incluir los elementos del segundo edificio y se segregarán automáticamente con las reglas ya establecidas. Cambiamos el orden para segregar primero conforme al nivel y luego según código Uniformat. Clic en Generate para generar la segregación y clic en OK. No hace falta hacer clic en Generate para crear el desglose, es solo para visualizar cómo va a quedar. Ahora se incluyeron los elementos de los dos edificios y se segregaron de acuerdo a los pisos y luego se agruparon según su código. Los elementos que no poseen la propiedad Uniformat o que sí la poseen pero que no tienen ningún valor de código se agruparon como Undefined Value. Luego, si queremos usar la misma propiedad para continuar segregando los elementos, en este caso por ejemplo segregar elementos con determinado código dentro de los grupos con otro código, seleccionamos nuestro desglose Uniformat y luego clic en Edit con icono de hoja con lapicito. Seleccionamos la regla Group by Property Uniformat, clic derecho, clic Edit y ahora en lugar de usar todo el código Uniformat de cada elemento, marcamos la casilla Substring para definir a partir de qué carácter generaremos los grupos y cuántos caracteres tomaremos en cuenta. En Start Position indicamos que vamos a usar desde el primer carácter del código y en Length que solo vamos a disponer un carácter para el primer nivel de segregación. Clic OK. Luego añadimos otra regla para el segundo nivel de segregación con base en la misma propiedad Uniformat. Filtramos, seleccionamos la propiedad e indicamos al sistema que ahora use los caracteres a partir de la segunda posición y que tome en cuenta dos caracteres. Para el último nivel de segregación, si ya no pensamos generar otros subniveles, podemos usar todo el código Uniformat y el sistema utilizará los caracteres restantes para agrupar los elementos. Coloreamos los grupos de elementos del último nivel de segregación y confirmamos la creación del desglose con OK.
Entonces ahora la segregación se hace primero con la letra inicial del código, luego los dos siguientes dígitos y finalmente de acuerdo al código UniFormat, que convino dejarlo completo para poder identificar el código rápidamente. Clic derecho dentro de la ventana gráfica Show All para mostrar todos los elementos del desglose. Ahora vamos a ver cómo hacer un desglose utilizando propiedades con valores numéricos en lugar de texto. Clic New Custom Breakdown para crear un desglose para las habitaciones de los edificios. Seleccionamos Categories para poder incluir los elementos de acuerdo a su categoría y marcamos la casilla Spaces para incluir los elementos dentro de esa categoría que son los espacios del modelo. Clic Use Selection y aparece que tenemos 130 habitaciones. Agregamos una regla de propiedad discreta para segregar los elementos de acuerdo a su nombre, por ejemplo. Y luego segregamos conforme a su área, para lo cual seleccionamos Continuous Property. En la ventana Add Continuous Property Rule, filtramos para encontrar la propiedad Area. La seleccionamos y establecemos los valores de área que separarán los elementos en grupos de acuerdo a su área. En Range Border ingresamos los límites de cada rango y hacemos clic en Add para generar los grupos. Entonces tendremos grupos cuyos elementos tengan un área menor a 10 metros cuadrados, entre 10 y 20 metros cuadrados, entre 20 y 40, entre 40 y 70 y mayor a 70 metros cuadrados. Clic OK. El desglose crea los grupos conforme a los rangos de área definidos. Clic en Set Color Coding Rule Continuous para asignar colores con base en los rangos de valores de la propiedad continua. Así el sistema asigna colores concretos a los elementos cuya propiedad tiene un valor igual a alguno de los límites de los rangos, y para los valores dentro de los rangos se asigna un rango de colores para colorear los elementos con degradado en función de los valores dentro de los límites. Clic OK. En 3D Color Coded View aparecen tanto los elementos coloreados según las agrupaciones del desglose como los elementos que no se colorean de acuerdo a esos grupos porque no pertenecen al desglose. Para mostrar únicamente los elementos que pertenecen al desglose, hacemos clic en Show Only Colored Elements. Este fue un ejemplo de cómo podemos segregar los elementos para vincularlos después a otros procesos o mostrarlos al cliente para que pueda visualizarlos fácilmente. Hacemos clic en el botón de la aplicación y luego en Save para guardar estos desgloses personalizados que acabamos de crear y para que si más adelante generamos otra versión del proyecto, estos desgloses se incluyan y actualicen automáticamente conforme a los elementos que contenga la nueva versión. Ahora pasaremos a la explicación del módulo Properties y sus pestañas. Volvemos a la vista normal, 3D View. Y seleccionamos cualquiera de los elementos del modelo y se activa automáticamente toda la información de ese o esos elementos. En el módulo Selection Info aparece el número de elementos seleccionados, contenidos en los grupos. Y en la ventana Properties podemos ver que varias de las propiedades tienen un icono de advertencia a la izquierda de su valor, que indica que no todos los elementos seleccionados tienen esa propiedad. Se muestra que 1436 elementos de 1452 no tienen esa propiedad. Para ver qué elementos sí tienen la propiedad, primero seleccionamos la propiedad, hacemos clic derecho, Select Elements with this property, Only Visible,
Y de los elementos que pusimos visibles anteriormente en la ventana gráfica, se seleccionan aquellos que sí tienen la propiedad seleccionada. Los elementos seleccionados son ductos cilíndricos y por eso tienen la propiedad diameter, mientras que los otros son ductos rectangulares. Y de la misma forma, si seleccionamos la propiedad width y seleccionamos solo los elementos que la tienen, en la vista tridimensional se seleccionan los ductos rectangulares, pero los cilíndricos no. También podemos seleccionar diferentes categorías de elementos y las propiedades se agruparán para cada conjunto seleccionado. Otra funcionalidad es mostrar los valores de una propiedad para un grupo de elementos seleccionados. Seleccionamos la propiedad, clic derecho, View Values of Property, y se abre la ventana Property Values, listando todos los valores existentes de esa propiedad seleccionada para la categoría seleccionada, en este caso. Pero de ahí mismo podemos acceder a todos los elementos del proyecto que tengan esa propiedad, con All Categories. Y también podemos seleccionar todos los elementos en un rango de valores. En Operation indicamos la operación a realizar, una nueva selección, y hacemos clic en Select, y el sistema selecciona 5924 elementos dentro de ese rango, y podemos aislarlos con Isolate Selected Elements. Normalmente cuando revisamos los elementos del modelo BIM, revisamos áreas, volúmenes y longitudes, de forma que si hay una propiedad cuyos valores revisemos constantemente, podemos convertirla en una propiedad favorita para los grupos de elementos seleccionados. Seleccionamos la propiedad, hacemos clic derecho, Add to Favorites, as a Sum. Y en la pestaña Favorite Properties se añadirá la suma de volúmenes en este ejemplo, es decir, en Volume Sum se calculará la suma de los volúmenes de los elementos seleccionados de cada grupo. Para darnos una idea visual de esos volúmenes, podemos aislar los elementos y revisar cada grupo seleccionando una propiedad Volume Sum, haciendo clic derecho y clic en Select Elements with this property, como lo hicimos anteriormente. Al seleccionar la suma de volúmenes de cada grupo, en la esquina inferior aparece la suma de las sumas seleccionadas, es decir, la suma total. En la pestaña Properties, las propiedades que aparecen y su forma de agrupación provienen inicialmente de los archivos IFC que fueron exportados de la aplicación de diseño y que utilizamos para crear la versión del modelo. Vexel Manager utiliza la información de los archivos importados para generar las propiedades y agrupaciones de propiedades, y también podemos añadir más propiedades después de haber creado el modelo. El grupo Calculated Quantities es generado automáticamente y puede ser útil, pero siempre recomendamos usar los valores exactos de las propiedades incluidas en los archivos fuente de la aplicación de diseño. Sin embargo, si los archivos IFC no proporcionan los valores de las propiedades, podemos usar las cantidades calculadas que Vexel Manager proporciona automáticamente a partir de las geometrías de los elementos. Para añadir nuevas propiedades debemos seleccionar solo un grupo o categoría y luego seleccionar la propiedad. Clic derecho y Edit. Solo las propiedades cuyos nombres están en negro pueden editarse, las que aparecen grises no pueden ser editadas. Recomendamos fuertemente no cambiar ninguna propiedad numérica proveniente de los archivos IFC, solo si el proceso de diseño ha sido completado y ya no vamos a recibir archivos con diseño actualizado, porque cambiar los valores de esas propiedades requiere de una justificación para los participantes del proyecto. Vamos a cambiar, por ejemplo, la información de la fase a la que corresponden los elementos seleccionados dentro de la secuencia de construcción. Seleccionamos la propiedad, seleccionamos Edit, en la ventana Edit Property, en el campo Value, ingresamos la nueva información para esa propiedad.
y como dijimos, les recomendamos no hacer esto porque pueden cambiar información delicada. Para agregar nuevas propiedades a los elementos seleccionados, hacemos clic en el botón Property y seleccionamos New. Por ejemplo, seleccionamos todas las vigas al hacer clic en la categoría Beams. Luego, en el módulo Selection Info, en Structure, segregamos los elementos espacialmente con Spatial. Y seleccionamos el edificio 2 y clic en Select Elements para seleccionar solo las vigas del segundo edificio. Y ahora sí, agregamos una nueva propiedad. Se abre la ventana New Property, nombramos la propiedad y con Group podemos incluirla seleccionando un grupo de propiedades ya existente o creando uno nuevo. Seleccionamos el tipo de propiedad y en Value ingresamos la información o valor de la nueva propiedad. Cuando seleccionamos estas vigas, dentro del grupo Identity Data se agregó la New Added Property con valor 1. Todas las propiedades pueden ser exportadas en archivos de Excel e importadas de vuelta a Vexel Manager. También pueden ser importadas en la aplicación de diseño por medio de hojas de cálculo de Excel. Y si utilizan Revit, pueden importarlas con el add-in Vexel Manager Properties Importer, que se descarga de vexelmanager.com en la sección Support. Para activar la selección previa, presionamos Control más la flechita izquierda del teclado, y ahora hacemos clic en Export para exportar las propiedades de los elementos seleccionados. En la ventana Properties Export se listan todas las propiedades de los elementos seleccionados y podemos marcar las casillas de aquellas que queramos exportar. Clic OK y el sistema creará una hoja de cálculo de Excel. Abrimos el archivo que contiene información del tipo de propiedad y su grupo y sus valores para cada elemento incluido, representados con su código de identificación único. Podemos cambiar los valores de la propiedad guardamos el archivo e importamos los nuevos valores al modelo haciendo clic en el botón Properties de la ventana Manage y seleccionamos Import Properties. Seleccionamos un elemento modificado y en la pestaña Properties podemos confirmar que la New Added Property ahora tiene un valor nuevo. Si queremos añadir propiedades a partir de fórmulas que creemos nosotros, seleccionamos la categoría Railings, es decir, barandillas o barandas, por ejemplo, y aislamos visualmente sus elementos. Podemos ver que tienen propiedades como length, longitud, pero no tienen la propiedad de área.
Entonces clic en Property, New. Nombramos la propiedad como Railing Area y creamos un nuevo grupo Railing Added para que la propiedad se incluya en él. E indicamos que el tipo de propiedad es área. En el campo Value hacemos clic en fx para definir la función que va a generar el valor de la propiedad. En este caso podemos disponer de propiedades existentes para incluir su información en la fórmula, que van a ser length y railing height, longitud y altura de cada barandilla. En el Expression Editor seleccionamos Element para escoger propiedades de los elementos. Seleccionamos length en metros y la multiplicamos por railing height. Clic OK. En la nueva agrupación de propiedades Railing Added está nuestra propiedad Railing Area. Y podemos revisar el área individual de cada elemento barandilla. Seleccionamos todos los elementos visibles haciendo clic derecho, Select, Visible Elements y clic Export para exportar sus propiedades dentro de un archivo de Excel. De esta forma intercambiamos únicamente información de los elementos, pero para exportar los elementos que queramos junto con sus propiedades podemos generar un archivo IFC de los elementos. Activamos la visibilidad de las vigas para que estén visibles las dos categorías de elementos a los que les añadimos propiedades y guardamos los cambios en la versión. Luego clic en Export to IFC y en el campo Version seleccionamos la versión del archivo IFC a exportar y en Filter seleccionamos Visible Elements para exportar solo los elementos visibles. Si seleccionáramos la opción Selected Elements, se exportarían solo los elementos seleccionados, visibles e invisibles. Las casillas Export Schedules y Export Quantity Takeoffs son para exportar cronogramas y cuantificaciones de obra vinculados a los elementos. Clic Export. Escogemos la ubicación del archivo, confirmamos y comienza a exportarse. Vamos a cerrar el proyecto y crear uno nuevo con el archivo que acabamos de exportar, para lo cual hacemos clic en New from IFC en vez del botón New. El sistema carga el archivo y crea un nuevo proyecto que contiene solo los elementos que exportamos y podemos comprobar que se incluyeron las nuevas propiedades que habíamos añadido. Pasando a otro tema, en la pestaña Add-ins que mencionamos en la sesión pasada, podemos integrar complementos desarrollados en C# con Vexel Manager API, nuestra interfaz de programación de aplicaciones y complementos, a la que se accede con el botón API Console de la pestaña Manage, y sirve para agregar nuevas características y funcionalidades a Vexel Manager
como automatizar tareas repetitivas tardadas, por ejemplo, verificación de propiedades, verificación de relaciones, creación automática de propiedades, agrupación de elementos por valor de propiedad, filtrar elementos de cierto rango de valores de propiedad, verificación de piso o edificio, codificación de color automatizada, control automático de sistemas MEP, etc. Y también para implementar fácilmente los estándares y flujos de trabajo específicos de su empresa y país en su proyecto, e intercambiar datos con otras herramientas y soluciones de software empresarial como SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite y otros. Para descargar nuestros add-ins, en vexelmanager.com ingresen a Vexel User Area. En Materials se encuentran todos nuestros add-ins. Un detalle que se me olvidó mencionar en la sesión pasada fue buscar elementos en los módulos Building Explorer y Selection Sets, haciendo clic en el iconito de embudo e ingresando el texto clave para buscar elementos y grupos específicos dentro de las estructuras de segregación. Entonces, vamos a ver el complemento IFC Model Checker, que sirve para revisar que las propiedades de los elementos cumplan con reglas, estándares o datos definidos en hojas de cálculo de Excel. En el archivo de Excel tenemos la hoja Project Phases con las fases del proyecto a verificar en la propiedad correspondiente de cada elemento. En las hojas que empiezan con IFC tenemos los estándares para diferentes tipos de elementos estructurales y arquitectónicos, en este caso. Y para cada tipo de elemento IFC se incluyen sus tipos y propiedades y el grupo al que pertenece cada propiedad, así como el tipo de dato de cada propiedad. Y también la fase a la que pertenece cada propiedad. Para checar si las propiedades de nuestro modelo cumplen con la información del archivo de Excel, vamos a importarlo con Open Excel File y seleccionamos el archivo de estándares. El sistema verifica si las propiedades del archivo importado existen en nuestro modelo y si cumplen con la información y estándares del archivo.
En Face escogemos para qué fase checar las propiedades. Se revisará la existencia e información de las propiedades que en el archivo de Excel corresponden a esa fase. Al seleccionar In Use se contemplarán las propiedades de todas las fases. Clic Run y el sistema analizará todos los elementos del modelo para comprobar si contienen las propiedades definidas en el archivo de propiedades IFC y creará los conjuntos de selección con los resultados del análisis, los cuales podremos compartir con otros participantes del proyecto. Después de completada la verificación, revisamos los selection sets creados. Dentro de la carpeta Model Check Results se agrupan los elementos conforme a las propiedades analizadas. Los grupos que dicen Failed es porque esos elementos no contienen a la propiedad dentro del grupo de propiedades que le corresponde. Los grupos de elementos con warning indican que esos elementos sí tienen la propiedad dentro del grupo de propiedades definido en el archivo de Excel, pero que la propiedad no tiene un valor asignado. Por ejemplo, si buscamos la propiedad Fire Rating, vemos que está dentro del grupo indicado, pero la propiedad no tiene ningún valor. Para otros elementos, la propiedad Thermal Transmittance, por ejemplo, no se encuentra siquiera definida dentro del grupo que le toca según el archivo de Excel. Entonces, recapitulando para aclarar algunos conceptos básicos dentro de Bexel Manager, las categorías de elementos significan los tipos de elementos y a la vez son agrupaciones de elementos del mismo tipo. Por otro lado, las habitaciones son conjuntos espaciales de elementos, o sea, tipos específicos de espacios según los archivos IFC. Esta es la forma de hecho en la que Revit maneja espacios y habitaciones. También vimos cómo agregar propiedades favoritas. En el ejemplo al comienzo habíamos agregado una suma de volúmenes, pero cuando tenemos una propiedad con valores textuales diversos, solo podemos agregarla directamente, con los valores individuales para cada elemento. Otro punto importante en la segregación de los elementos es la relación entre las categorías y familias. Las categorías son el nivel principal de agrupación de acuerdo al tipo, y las familias corresponden a los subtipos de elementos y por lo tanto los subgrupos dentro de las categorías. Por ejemplo, la categoría vigas contiene todos los elementos tipo viga que se agrupan en los tipos de vigas. O también la categoría de paredes contiene las diferentes familias de paredes, como muros de concreto, particiones y muros cortina, muros de mampostería, etc. Entonces, son los distintos niveles dentro de la segregación jerárquica. Una forma para buscar y seleccionar elementos específicos de acuerdo con el valor de sus propiedades es seleccionando una categoría general como Stairs, escaleras, luego la aislamos en la ventana gráfica
y seleccionamos una propiedad de esos elementos que tenga diferentes valores textuales o numéricos. Hacemos clic derecho y View Values with Properties y hacemos una nueva selección de los elementos cuya propiedad tenga el valor escogido. Esta es una forma de seleccionar solo los elementos con un valor específico de la propiedad. Otra forma de buscar elementos específicos es con Find Elements, de la pestaña Selection. En la ventana emergente seleccionamos una categoría de elementos, por ejemplo, Space. Luego expandimos el campo Advanced y seleccionamos una propiedad en específico de la lista de propiedades como Area. Y establecemos la condición de que los valores de área sean menores a 20 metros cuadrados. Click Find. En Results se muestran los IDs de todos los elementos que cumplen con ese rango de área y podemos seleccionarlos haciendo clic en Select. Otro detalle, los desgloses personalizados que generemos en Vexel Manager no pueden ser importados en la aplicación de diseño para manipularlos. Habría que desarrollar un sistema de segregación compatible en tales aplicaciones. Y otro punto a mencionar, actualmente en la ventana Properties Export no podemos cambiar la fórmula que calcula el valor de una propiedad personalizada. Hay que editar la propiedad antes de exportarla con su fórmula definitiva. Otra cosa, también podemos crear una propiedad personalizada para calcular el área del encofrado de columnas o vigas de concreto, incluyendo en la fórmula, por ejemplo, el perímetro y la altura. E incluso si no tenemos los valores de esas propiedades, podemos usar otras propiedades más básicas como los lados y la altura. Otro punto, no se puede reorganizar directamente la estructura de los grupos de propiedades. Es necesario borrar primero las propiedades que queramos incluir en otros grupos y luego crearlas de nuevo en los otros grupos. Entonces, resumiendo, el módulo Custom Breakdowns sirve para segregar los elementos del modelo de acuerdo a cualquier propiedad que queramos, y esto es muy conveniente porque nos permite organizar nuestros elementos de una forma flexible. Y después de guardar el modelo, todos los desgloses personalizados que hayamos generado se guardan también dentro del proyecto para poder usarlos no solo en la versión actual, sino en todas las versiones que lleguemos a crear del proyecto para que los elementos se agrupen automáticamente. Independientemente del tipo de construcción, los nombres genéricos que Vexel Manager utiliza para las agrupaciones espaciales de elementos son buildings y levels o stories, es decir, edificios y niveles. Por ejemplo, si cargamos un proyecto de un túnel, el grupo espacial que se creará automáticamente para incluir a los elementos será un building, aunque solo es un nombre. En realidad solo es una forma de indicar que el criterio de agrupación es la pertenencia a un espacio definido. Podemos renombrar los grupos espaciales haciendo clic directamente en Edit Spatial Structure, seleccionamos un edificio y luego clic en Building, Rename y lo renombramos. Para obtener propiedades relacionadas al sistema de clasificación al crear la versión, es necesario agregar estas propiedades en la aplicación de diseño. O sea, primero incluirlas en Revit, por ejemplo, si queremos que aparezcan como parte de las propiedades contenidas en el archivo fuente importado. Y también para que Vexel Manager reconozca las partes de elementos compuestos provenientes de Revit, es necesario convertir los elementos compuestos a partes o capas, luego exportar el archivo BX3 o IFC. Y si usan tecla ArchiCAD, Allplan u otro,
Antes de exportar el archivo IFC, deben indicar en las opciones de exportación que los elementos compuestos se segreguen en capas. Recuerden que pueden mandarnos sus dudas a los correos que les dejo en la descripción y les responderemos en la brevedad posible. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Éxito!